Título. Mi cuñado me llamó pobre diablo en mi boda. Lo que pasó después lo hizo callar. Ricardo Méndez había crecido en el barrio de Oblatos, en la vasta y vibrante Guadalajara, un laberinto de calles que olían a tortas ahogadas, a tamales recién hechos y a la promesa de un día más de trabajo arduo. Desde niño, en esa efervescente mezcla de esfuerzo y comunidad, supo que el futuro no le sería servido en bandeja de plata. Sus padres, obreros incansables en una fábrica de textiles cercana a la calzada Independencia, se desvivían día tras día para que a él y a su hermana menor, Sofía, nunca les faltara lo esencial: un techo, comida en la mesa y la oportunidad de una educación digna. Ricardo aprendió desde muy temprano el valor incalculable de cada centavo y la profunda dignidad de la chamba honesta, esa palabra tan mexicana que encapsula el sudor y el orgullo de ganarse la vida. No había lujos en su modesta casa de paredes descascaradas, pero sí una abundancia desbordante de cariño, valores arraigados y la convicción de que el esfuerzo siempre rendiría frutos, más allá de cualquier circunstancia. Su inquebrantable pasión por la tecnología surgió de manera inesperada, casi como un designio del destino en medio de la cotidianidad, un chispazo que encendió su curiosidad. Un día, su tío, un hombre de pocas palabras pero manos habilidosas que trabajaba en una pequeña empresa dedicada al ensamblaje y reparación de computadoras usadas en un local oculto en el centro, le regaló una CPU vieja, un cacharro con más años que Ricardo y lleno de polvo. Para muchos hubiera sido chatarra sin valor, pero para Ricardo fue una ventana a un universo desconocido, un portal a infinitas posibilidades. Con tutoriales de YouTube que cargaban lentamente en una conexión a Internet dial-up en esos tiempos, donde la banda ancha era un lujo reservado para pocos en barrios como el suyo. Y manuales descargados de foros especializados, desarmó y volvió a armar el aparato una y otra vez, hasta una docena de veces, con una paciencia casi obsesiva y una curiosidad insaciable. Descubrió un mundo fascinante de lógica intrínseca, de algoritmos ocultos y de creatividad ilimitada que lo cautivó por completo. Esa experiencia lo impulsó a estudiar ingeniería en sistemas en la prestigiosa Universidad de Guadalajara, becado por su excepcional desempeño académico, un faro de esperanza en su familia. Mientras trabajaba a tiempo parcial en un café cercano al campus para ayudar en casa y cubrir sus propios gastos, desde los camiones que lo llevaban y traían hasta el material de estudio, que a menudo era costoso. Fue en los pasillos bulliciosos y en las aulas atestadas de esa misma universidad donde su vida tomaría un giro aún más significativo. Conoció a Elena Soto. Elena era la antítesis de su entorno, una joven luminosa y llena de vida que pertenecía a una familia acomodada de la exclusiva colonia Providencia, una de las zonas más verdes y elegantes de la ciudad, donde las casas eran mansiones imponentes y los autos, símbolos de estatus social. Su padre, don Luis Soto, era el exitoso dueño de una próspera cadena de ópticas con sucursales por toda la ciudad, y su madre, doña Carmen, una reconocida socialité local, siempre impecable, elegante y con una agenda repleta de eventos benéficos. Elena, sin embargo, era sorprendentemente sencilla, con una inteligencia aguda que la hacía brillar con luz propia, y a pesar de su origen privilegiado, carecía por completo de aires de superioridad o de altivez, lo que la hacía aún más atractiva para Ricardo. Se enamoraron profunda e irrevocablemente, a pesar de las obvias diferencias económicas y sociales que a primera vista parecían insalvables. Ricardo se sentía, honestamente, el hombre más afortunado del mundo, como si hubiera ganado la lotería del amor en un golpe de suerte. El noviazgo de 3 años fue una montaña rusa emocional, un vaivén entre la euforia del amor más puro y las sutiles tensiones familiares, que a veces se volvían más evidentes. Los padres de Elena, aunque al principio se mostraron escépticos y preocupados por la procedencia de Ricardo, temiendo por el futuro de su hija, terminaron aceptándolo con ciertas reservas. Por su honestidad inquebrantable, su férrea determinación y, sobre todo, por el amor genuino e incondicional que profesaba por su hija, un amor que superaba cualquier barrera material. Pero había un obstáculo constante, una espina clavada en el costado de Ricardo y de la relación: Esteban, el hermano mayor de Elena. Esteban era un hombre de negocios, o al menos eso decía constantemente. Vestía ropa de marca, desde finos trajes italianos hasta relojes costosos que exhibía con descaro.
Conducía autos deportivos de lujo que cambiaba cada año y hablaba constantemente de sus inversiones audaces y sus contactos influyentes en círculos empresariales que a menudo parecían más humo y fanfarronería que sustancia real. Desde el primer momento en que conoció a Ricardo, lo miró con un desdén apenas disimulado, una mezcla de lástima condescendiente y burla sutil. Lo consideraba un trepador social, un pobretoncillo astuto que solo buscaba ascender socialmente a costa de la fortuna familiar de los Soto y del buen corazón de su hermana, una auténtica cazafortunas. Las cenas familiares eran un campo minado de comentarios condescendientes y miradas despectivas de parte de Esteban hacia Ricardo, que este último aguantaba con estoicismo. La fecha de la boda se acercaba inexorablemente, y con ella, la tensión palpable en el ambiente familiar, una nube que amenazaba con empañar la alegría. Ricardo y Elena, aferrados a sus principios y valores compartidos, decidieron hacer una boda íntima y personal, lejos de la ostentación que Elena había visto en los matrimonios de sus amigas de la alta sociedad. Eligieron un bonito salón de eventos en Tlaquepaque, conocido por su atmósfera tradicional y su encanto artesanal, con una comida sencilla pero exquisita que incluía birria y pozole, delicias típicas de Jalisco, música vibrante de mariachi que llenaba el aire de alegría y la compañía sincera de la gente que realmente los quería y los apoyaba. No querían ostentar ni impresionar a nadie con lujos vacíos, sino celebrar la pureza de su amor y la promesa de un futuro juntos, construido desde la autenticidad. Ricardo había ahorrado cada peso de su salario y de sus trabajos extras para contribuir significativamente a los gastos, un gesto de autonomía y responsabilidad que los padres de Elena apreciaron profundamente, viéndolo como una muestra tangible de su compromiso. Pero Esteban, como era de esperarse, despreció la humildad de la celebración, insinuando con descaro que era una boda de tercera indigna de una Soto. El 12 de octubre de 2012, el día que marcaría un antes y un después en sus vidas, amaneció bajo un sol resplandeciente, típico de la eterna primavera de Guadalajara. Un clima perfecto, bañado en luz dorada para la ocasión. Elena estaba radiante, etérea en su vestido de encaje sencillo pero elegantísimo, diseñado por una modista local. Ricardo, en su traje hecho a la medida, que había comprado con parte de sus ahorros en una sastrería del centro, se sentía el hombre más afortunado y el rey del universo entero. Todo transcurría maravillosamente entre risas, bailes y abrazos sinceros hasta que llegó el momento de los brindis, ese punto culminante donde las emociones suelen desbordarse y las palabras, a veces, duelen más que los golpes. Esteban, con una copa de champán caro en la mano y una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, se levantó de su asiento. El ambiente festivo, hasta entonces ligero y despreocupado, se tensó ligeramente, como una cuerda a punto de romperse. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. «Bueno, pues si brindemos por mi hermana Elena», comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad y un tono que ya anticipaba algo desagradable, que siempre ha sido una soñadora empedernida, con un corazón tan grande como su ingenuidad. Y por Ricardo, que hoy se une a nuestra prestigiosa familia, aunque no sabemos muy bien cómo ha llegado hasta aquí. Hizo una pausa dramática, escrutando a Ricardo de arriba abajo, como si lo evaluara en un mercado de ganado. Sé que los caminos de la vida son misteriosos y a veces incomprensibles para la gente común. Elena ha decidido aventurarse en el matrimonio con un pobre diablo de ingeniero en sistemas. Espero que sepa que la vida en Providencia, con todas sus comodidades, sus círculos sociales exclusivos y sus expectativas, es diametralmente diferente a la de Oblatos, donde la vida es más básica. Pero bueno, cada quien elige lo que quiere y la compañía que prefiere. Espero que al menos sepa hacerla feliz, porque de lana pues no creo que pueda darle mucha ni esperar gran cosa, ¿verdad, Ricardo? Salud por los novios y que la buena suerte les acompañe, porque la van a necesitar más que nunca, dado el panorama. La risa nerviosa de algunos invitados murió de inmediato, ahogada en el aire. Un silencio incómodo, espeso y lacerante invadió el salón, rompiendo la armonía de la celebración. Ricardo sintió un golpe seco en el estómago, una punzada de rabia y vergüenza que le cortó la respiración y le hizo apretar los dientes. La sangre le hirvió en las venas, un torbellino de emociones encontradas, pero se esforzó sobrehumanamente por mantener la compostura, apretando la mandíbula hasta sentir dolor punzante. Miró a Elena, cuyos hermosos ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida y vergüenza ajena, luchando por no romper en llanto.
Ella apretó su mano con fuerza, una señal silenciosa e incondicional de apoyo que le dio algo de fuerza y un ancla a la realidad. Sus padres, don Luis y doña Carmen, que estaban cerca de la mesa principal, fulminaron a Esteban con una mirada de profunda decepción y reproche, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Esteban, pronunciadas con una mezcla venenosa de burla descarada y desprecio clasista, resonaron en la mente de Ricardo como un eco amargo y persistente, una herida abierta en el día más feliz de su vida, una afrenta que juró no olvidar. El resto de la boda transcurrió bajo una sombra palpable, un velo de incomodidad que se cernió sobre la alegría que antes reinaba. Ricardo, aunque intentó disimularlo y sonreír para las fotos, posando junto a Elena con una falsa alegría, no podía sacarse de la cabeza las hirientes palabras de Esteban. «Pobre diablo», esa frase, cargada de desprecio y arrogancia, se incrustó en su memoria en lo más profundo de su ser, quemándole el alma. No era solo una ofensa a su persona, a su orgullo, sino a todo lo que él representaba. Su origen humilde, su esfuerzo incansable, su honestidad a prueba de todo y, lo más doloroso, su amor puro y sincero por Elena, que Esteban había osado cuestionar. Esa noche, en su modesto apartamento de la colonia americana, un pequeño rincón que habían logrado pagar con años de ahorros meticulosos y que estaba lleno de sus sueños compartidos y las esperanzas de su nueva vida, Elena lo abrazó fuerte, sintiendo su temblor, susurrándole al oído. «No le hagas caso, mi amor. Es un imbécil sin remedio, un alma vacía. Sé que tú vales oro, que eres el hombre más trabajador, inteligente y honesto que conozco. Su envidia no te define ni te disminuye». Pero Ricardo ya había tomado una decisión inquebrantable, una resolución de hierro que lo impulsaría hacia adelante. No iba a responder con palabras vacías, ni con un enfrentamiento inútil que solo alimentaría la arrogancia de Esteban, dándole la satisfacción de una reacción. Iba a responder con hechos contundentes, con resultados irrefutables que hablarían por sí solos. Iba a demostrarle a Esteban, y sobre todo a sí mismo, que un pobre diablo con inteligencia aguda, esfuerzo sobrehumano y una dedicación inquebrantable podía construir algo verdaderamente grande, algo significativo y duradero. Algo que trascendería las barreras de clase que Esteban tanto valoraba. Su venganza sería silenciosa, implacable, pero sobre todo profundamente productiva y constructiva. Sería una obra de arte forjada con persistencia, disciplina y una visión clara. Los meses y años siguientes fueron un torbellino de trabajo incesante, de sacrificios personales y de una concentración casi monacal. Ricardo seguía con su empleo a tiempo completo como desarrollador en una empresa de software mediana en el Parque Industrial El Salto, donde se destacaba por su eficiencia, su capacidad de resolución de problemas y su creatividad innovadora. Pero cada noche, al regresar a su hogar en la colonia americana, y cada fin de semana, se encerraba en su estudio, un pequeño espacio adaptado con un escritorio y una computadora en la esquina de la sala, iluminado por una lámpara de pie que proyectaba sombras largas. Allí, en la quietud de la noche o en la paz del domingo, desarrollaba incansablemente un proyecto personal que había gestado en su mente desde hacía tiempo. Una aplicación móvil inteligente, diseñada meticulosamente para optimizar la logística de entregas a domicilio, dirigida específicamente a pequeños y medianos negocios locales. En esos años, principios de la década de 2010, las grandes plataformas de delivery global aún no dominaban por completo el mercado mexicano, y muchísimos emprendedores locales, desde taquerías familiares hasta tiendas de abarrotes de barrio, luchaban con la distribución ineficiente y costosa de sus productos. Ricardo, con su visión aguda, vio una oportunidad colosal, un nicho desatendido que podía transformar la economía local y la vida de muchos. Elena fue en todo momento su mayor y más incondicional apoyo, su confidente y su fuerza silenciosa. Entendía, con una profunda empatía, que Ricardo estaba trabajando incansablemente por un futuro mejor para ambos, por construir un patrimonio y un legado que trascendiera las limitaciones de su origen. Muchas noches cenaban frente a la computadora, ella leyéndole artículos de revistas especializadas sobre tendencias en emprendimiento y tecnología, o ayudándole a revisar textos de marketing, mientras él tecleaba sin parar, inmerso en su código, con la determinación grabada en el rostro. Sacrificaron salidas al cine, vacaciones soñadas en la playa e incluso pequeños lujos cotidianos que otros daban por sentado, como una cena en un buen restaurante.
Los fines de semana, en lugar de descansar o socializar, Ricardo asistía a cursos en línea sobre gestión empresarial y marketing digital. Leía vorazmente libros sobre innovación y se conectaba con otros desarrolladores en foros virtuales especializados, absorbiendo cada conocimiento. Sus ojos a menudo estaban rojos por el cansancio acumulado y las horas interminables frente a la pantalla, pero la visión clara de su ambicioso objetivo lo mantenía en pie. La llama de la determinación nunca se apagaba, avivada por la memoria de la humillación. La frase "pobre diablo", lejos de hundirlo, era su combustible más potente, un recordatorio constante de lo que quería superar y demostrar. El primer prototipo de su aplicación, que bautizó con el nombre evocador de Envío Express, era, como era de esperarse, rudimentario en su interfaz, con gráficos sencillos, pero asombrosamente funcional en su núcleo, robusto y eficiente. Ricardo lo probó inicialmente con una pequeña taquería de su barrio, Los Tres Gallos, famosa por sus tacos al pastor y su ambiente familiar, luego con una floristería artesanal en el centro de Guadalajara, y los resultados preliminares fueron más que prometedores. La eficiencia de las entregas mejoró drásticamente, los tiempos de espera se redujeron y, lo más importante, los costos operativos bajaron considerablemente para esos pequeños comerciantes, que vieron en Envío Express una salvación. La voz corrió rápidamente entre los gremios de comerciantes, una onda expansiva de buenas noticias. Pequeños negocios de todo tipo, panaderías, tiendas de ropa, fruterías, zapaterías comenzaron a contactarlo, curiosos por su solución innovadora y efectiva. Al principio, Ricardo no cobraba, solo pedía retroalimentación honesta y detallada, buscando la perfección. Quería perfeccionar su producto hasta la excelencia, basándose en las necesidades reales y cambiantes de sus usuarios. En 2014, después de casi 2 años de desarrollo intensivo y pruebas constantes, con el producto ya más pulido, Ricardo decidió dar el gran salto, una decisión que para muchos parecía una locura temeraria en un país donde la estabilidad laboral era muy valorada. Renunció a su empleo fijo, una fuente de ingresos estable que representaba seguridad y un sueldo seguro cada quincena. Esta decisión, por supuesto, generó una profunda preocupación en sus suegros, que veían con temor la incertidumbre que se avecinaba, y, como era de esperarse, una burla apenas velada y llena de veneno por parte de Esteban. Ahora sí, más pobre diablo que nunca, ¿verdad, Elena? Dejar la seguridad de un buen sueldo y un horario fijo por una fantasía de app que nadie usará. ¡Qué idiotez! Papá y mamá deberían hacerle ver la realidad de la vida, que no todo es un cuento de hadas, le dijo Esteban a Elena por teléfono, con un tono condescendiente que Ricardo escuchó en silencio desde el otro lado de la sala, con el corazón apretado y los puños apretados bajo la mesa. Solo apretó los puños, la mandíbula tensa, y siguió trabajando, su determinación más fuerte que nunca, sus oídos sordos a las críticas destructivas. Con los pocos ahorros que les quedaban a Elena y a él, que habían estirado al máximo con disciplina espartana, y un pequeño préstamo de sus padres quienes, a pesar de sus propias limitaciones económicas, confiaban ciegamente en el talento, la visión y la integridad de su hijo, Ricardo formalizó su empresa. La oficina inicial era su propia sala de estar, donde convivían un sofá, una televisión y una mesa con 2 monitores y cables por doquier. Su primera empleada fue su hermana Sofía, recién graduada con honores de la carrera de Mercadotecnia, quien se encargaba con entusiasmo de la atención al cliente, las redes sociales y la incipiente estrategia de comunicación, aportando frescura y creatividad. Era un equipo minúsculo, apenas 3 personas, pero con una pasión gigante y una visión compartida que los impulsaba hacia adelante contra viento y marea. Los primeros años de Envío Express fueron una lucha constante contra la adversidad, una verdadera prueba de fuego para la paciencia y la resistencia de Ricardo. Hubo noches en las que Ricardo dudó de todo, donde el estrés y la incertidumbre lo consumían por completo, hasta el punto de no poder dormir por la ansiedad, preguntándose si había tomado la decisión correcta. El mercado era ferozmente competitivo, la financiación escasa y difícil de conseguir, y los competidores, aunque menos ágiles, tenían más recursos. Competía contra soluciones tecnológicas más grandes, desarrolladas por empresas con mucho más capital y una infraestructura consolidada, aunque, en su opinión, menos personalizadas y menos sensibles a las necesidades del pequeño comercio mexicano. Pero Envío Express ofrecía algo distinto, algo que resonaba con la cultura mexicana del emprendimiento:
un servicio cercano, casi familiar, adaptado meticulosamente a las necesidades específicas del pequeño comerciante, con precios justos y una interfaz intuitiva que hasta los menos tecnológicamente diestros podían usar sin problemas. Ricardo, con su incansable ética de trabajo, pasaba horas interminables con cada cliente, personalizando la aplicación, resolviendo problemas técnicos y ofreciendo soporte directo, construyendo relaciones de confianza. Su reputación de fiabilidad y buen trato creció de manera exponencial, gracias al poder invencible del boca a boca, la mejor publicidad. A finales de 2016, Envío Express ya tenía una base de clientes sólida y leal en Guadalajara, que no paraba de crecer. Habían logrado atraer la atención de un pequeño inversor ángel, un empresario local con visión de futuro que vio el potencial disruptivo en el modelo de negocio de Ricardo y la solidez de su equipo. Con esa inyección de capital inicial, pudieron finalmente alquilar una pequeña oficina de verdad en el centro de Guadalajara, cerca de la emblemática avenida Chapultepec, en una zona de constante movimiento cultural y comercial, y contratar a 2 desarrolladores más, talentos jóvenes y hambrientos de conocimiento que compartían su visión. La empresa, después de meses de ahogo financiero, empezó a respirar con mayor soltura, a expandirse y a vislumbrar un futuro más prometedor. Mientras tanto, la situación de Esteban, que siempre había alardeado de su brillantez financiera y su olfato para los negocios, no parecía tan prometedora como al principio. Sus inversiones audaces en bienes raíces de lujo en destinos como Puerto Vallarta y Cancún, que tanto publicitaba en las reuniones familiares con fotos de yates y playas, habían tomado un giro inesperado y desfavorable debido a cambios macroeconómicos en el mercado inmobiliario y una burbuja incipiente que comenzaba a desinflarse en ciertas zonas turísticas de alto costo. Lo que antes eran grandes propiedades con ganancias aparentes, ahora se convertían en activos difíciles de vender o que generaban pérdidas considerables por mantenimiento, impuestos y falta de compradores solventes. Su negocio de importación de artículos de lujo asiáticos, que se basaba más en contactos dudosos y en una ostentosa apariencia que en una verdadera estrategia de mercado o gestión eficiente, empezó a flaquear estrepitosamente ante la entrada de competidores más organizados y eficientes que ofrecían mejores precios y calidad. Elena notaba a su hermano cada vez más irritable, su discurso menos pomposo, su sonrisa menos genuina y su apariencia, aunque aún cuidada, con un matiz de preocupación y agotamiento que antes no tenía. Las llamadas telefónicas sobre sus negocios millonarios se habían reducido a quejas constantes sobre la situación económica catastrófica, la falta de oportunidades en México y los gobiernos incompetentes, una narrativa de víctima que Esteban había adoptado. Para 2018, Envío Express había logrado expandir sus operaciones con éxito a otras ciudades importantes de México, como Monterrey, con su pujante industria y su cultura empresarial, y la gigantesca Ciudad de México, el epicentro económico y demográfico del país. La aplicación era reconocida no solo por su fiabilidad técnica, sino también por su enfoque socialmente responsable en el pequeño comercio, empoderando a negocios locales frente a las grandes corporaciones y creando valor. Habían desarrollado nuevas funcionalidades innovadoras, integraciones fluidas con diversos sistemas de pago electrónico y un algoritmo de optimización de rutas que era la envidia de la competencia, reduciendo tiempos y costos de manera asombrosa y creando una ventaja competitiva. Ricardo, aunque ya no programaba cada línea de código personalmente, seguía siendo el cerebro, el visionario y el alma de la empresa, dirigiendo la estrategia y la innovación con maestría. Su equipo había crecido a más de 30 personas, un grupo multicultural y diverso de ingenieros, diseñadores y especialistas en marketing que compartían su entusiasmo. Habían pasado de una sala de estar a unas oficinas modernas y amplias en Zapopan, con vista a la ciudad y un ambiente de trabajo colaborativo. Ricardo y Elena ya no vivían en el pequeño apartamento de la colonia americana. Habían comprado una casa modesta pero cómoda y llena de luz en la tranquila zona de La Calma, un barrio familiar en el sur de Guadalajara, y estaban planeando con ilusión tener hijos, construyendo juntos un hogar, una familia y un futuro sólido. El punto de inflexión, el momento de la verdad que la vida a menudo nos depara con sus giros inesperados, llegó en el verano de 2020. La familia Soto organizó una cena íntima en la hermosa casa de los padres de Elena en Providencia para celebrar su 50 aniversario de bodas, un evento que reunía a toda la estirpe familiar
y a amigos cercanos. Ricardo y Elena llegaron, como siempre, puntuales, con una puntualidad que Esteban siempre había ridiculizado, llamándola obrera. Ricardo, con un traje de lino fresco y una camisa de algodón, se veía relajado, sereno y feliz, con la confianza que da el trabajo bien hecho y una conciencia tranquila. Elena, con un vestido elegante pero discreto, irradiaba una paz interior y una plenitud que no tenía años atrás. Una mujer que había encontrado su propio camino y su propia felicidad al lado del hombre que amaba. Esteban estaba allí, visiblemente más delgado que en la boda de su hermana, con ojeras marcadas bajo los ojos y una expresión tensa, casi crispada, que contrastaba fuertemente con su usual arrogancia. Intentó mantener su habitual aire de superioridad, su postura de hombre de mundo, pero algo en su mirada, un brillo de inquietud en sus ojos, delataba una profunda preocupación, un miedo palpable y una vulnerabilidad inédita. Durante la cena, entre platillos de pozole, chiles en nogada y carne en su jugo que doña Carmen había preparado con esmero, el padre de Elena, don Luis, comentó con un orgullo apenas contenido en la voz, golpeando suavemente su copa para atraer la atención. «Qué bien les va a Ricardo y a Elena. Me llena de alegría ver su progreso. Envío Express ya está en 3 ciudades importantes del país. Es verdaderamente impresionante lo que han logrado con tanto esfuerzo, con tantas horas de dedicación y con tanta visión». Ricardo sonrió humildemente, su gratitud genuina visible en sus ojos. «Ha sido un camino largo, papá Luis, con sus altibajos, como todo negocio, con sus retos y sus satisfacciones, pero con mucha dedicación, fe y sobre todo un gran equipo humano, todo es posible. No lo habría logrado sin Elena y Sofía, y todos los que creen en el proyecto desde el día 1. Esteban soltó una risa forzada, una risa hueca que sonó a burla desganada y que denotaba su frustración y su incapacidad de aceptar el éxito ajeno. Sí, los de las aplicaciones, la moda pasajera, ¿verdad? Cualquier cosa tecnológica ahora parece un éxito de la noche a la mañana, pero son castillos de arena. Ya veremos cuánto dura. Estas burbujas estallan más rápido de lo que se inflan, y estos negocios virtuales son muy volátiles, no tienen sustancia ni raíces profundas. Mis inversiones en ladrillo, esas sí son seguridad y valor real a largo plazo, aunque ahora el mercado esté un poco estancado por culpa de la economía global, claro, y de la pandemia. Se notaba en su voz el esfuerzo titánico por sonar convincente, por aferrarse a una imagen de éxito que ya se desmoronaba ante los ojos de todos. El padre de Elena lo miró con reproche, con una mirada que era una mezcla de lástima, frustración y un poco de enfado. «Esteban, no seas así. Lo de Ricardo es trabajo de verdad, de fondo, con ética y responsabilidad, no especulación ni modas efímeras. Es un servicio que beneficia a la gente de a pie, a los pequeños comerciantes que tanto lo necesitan. Eso tiene un valor incalculable». La conversación giró incómodamente hacia otros temas triviales, como el clima o los próximos viajes, pero el ambiente estaba cargado de una tensión subyacente que nadie podía ignorar, un elefante en la sala. Más tarde, mientras Ricardo ayudaba a don Luis a servir el café en la elegante vajilla de la casa, una reliquia familiar, Esteban se acercó a Elena con una cautela inusual, su voz más baja de lo normal, casi un susurro. «Oye, Elena, necesito hablar contigo en privado un segundo. Es un asunto delicado y muy urgente. Ricardo podría prestarme algo de dinero. Es que tengo un problema grave con una propiedad en Puerto Vallarta, una inversión que me ha salido mal por la crisis del turismo y la pandemia, y necesito una fuerte suma para no perderla por completo. Es una inversión de futuro, te lo juro, pero me agarró la marea baja y el mercado está terrible. Y el banco, bueno, ya sabes cómo se ponen de exigentes con los plazos y las garantías. Es temporal, claro, en un mes te lo devuelvo con creces y con intereses. Lo prometo por lo más sagrado, por la memoria de nuestros abuelos». Elena lo miró con una profunda tristeza en sus ojos, una tristeza mezclada con una pizca de decepción por la situación de su hermano. «Esteban, sabes perfectamente que Ricardo y yo hemos invertido absolutamente todo lo que tenemos, cada peso ganado con sudor y esfuerzo, en la empresa. No tenemos grandes sumas de dinero guardadas en efectivo, todo está capitalizado en Envío Express, en su crecimiento y expansión. Y aunque tuviéramos, me extraña muchísimo que tú, el gran empresario exitoso que siempre ha mirado por encima del hombro, el que siempre nos ha dado lecciones de finanzas y de cómo hacer negocios de verdad, me pidas dinero a mí o a Ricardo, a quien llamas pobre diablo con tanta facilidad.
Esteban se encogió de hombros, su orgullo herido y su fachada de invencibilidad hecha añicos. Una expresión de derrota se dibujó en su rostro. Es para un apuro, Elena, para evitar una catástrofe. ¿Y qué tiene de malo? Ustedes están bien ahora, ¿no? Incluso mejor que yo, parece, con esta crisis que me ha hundido. El pobre diablo resultó ser el millonario de la familia. Vaya ironía cruel que me depara el destino. La vida da muchas vueltas y a veces es injusta. Su voz era amarga, llena de una envidia corrosiva, de vergüenza y una resignación palpable que no pudo disimular sus hombros caídos. En ese momento preciso, Ricardo entró en la sala, con una cafetera en la mano, habiendo escuchado la última y más dolorosa parte de la conversación, esa frase que lo llevó de vuelta a su boda 8 años atrás, al eco de un insulto que lo marcó. Dejó la cafetera suavemente en la mesa auxiliar y miró a Esteban directamente a los ojos, con una calma que desarmó por completo al cuñado, una serenidad que era la fuerza misma de la dignidad y la autoridad moral. Esteban, dijo Ricardo con una voz serena pero firme, una voz que no dejaba lugar a dudas y que resonó en el silencio, el valor real de las personas no se mide por la cantidad de dinero que tienen en un momento dado, ni por los lujos ostentosos que presumen para impresionar a los demás, ni por el apellido que llevan. Se mide por el esfuerzo, por la honestidad en cada acto, por la integridad, por la humildad y por la forma en que construyen su propio futuro, ladrillo a ladrillo, con sudor y sacrificio, día tras día. Tú, hace 8 años, en el día más importante de mi vida, me llamaste pobre diablo en mi propia boda, delante de todos. Creíste, con tu arrogancia desmedida y tu superficialidad, que mi origen humilde en Oblatos y mi trabajo honesto como ingeniero me hacían inferior a ti, que no merecía a Elena. Pensaste que mi amor por Elena era una mera estrategia para ascender socialmente y colarme en tu círculo de privilegios. Esteban intentó interrumpir, su rostro enrojecido, queriendo defenderse de la acusación, pero Ricardo levantó una mano, deteniéndolo con un gesto tranquilo pero autoritario, cargado de historia. No escucha, tú hablaste en mi boda y yo te escuché en silencio, guardé tus palabras. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Nunca he alardeado de lo que he logrado, porque mi éxito es el resultado del trabajo incansable, de la convicción en mis ideas y de la disciplina, no de la necesidad de impresionar a nadie. Todo lo que tenemos, cada logro, ha sido a base de sudor, de noches sin dormir, de incontables sacrificios constantes, de decisiones difíciles. Elena lo sabe, mis padres lo saben, y tus padres, don Luis y doña Carmen, también lo saben y lo valoran profundamente. Construimos Envío Express desde cero, trabajando día y noche, arriesgando cada peso que teníamos, cada momento de nuestro tiempo y nuestra energía. No es una burbuja especulativa, Esteban. Es una solución real, tangible, ética y sostenible para problemas reales que enfrentan miles de pequeños empresarios en nuestro país, generando empleo y valor. Y lo que te puedo decir es esto. Si necesitas un préstamo, la empresa Envío Express tiene un fondo de desarrollo y apoyo para pequeñas y medianas empresas que colaboran con nosotros o que demuestran un potencial real y una trayectoria. Puedes postularte para un crédito con nosotros, bajo las mismas condiciones rigurosas que cualquier otro empresario que se acerque a nuestras oficinas. Pero no te lo daré por ser mi cuñado, ni por un sentimentalismo infundado que ya no existe en ti, sino si tu proyecto es verdaderamente viable, si presentas un plan de negocio sólido, si demuestras responsabilidad y compromiso. Las cosas, Esteban, han cambiado radicalmente y las prioridades también. Esteban se quedó mudo, completamente petrificado. Su rostro, antes enrojecido por la vergüenza y el orgullo herido, ahora palidecía, cubierto por una capa de sudor frío. Un silencio abrumador, pesado como una losa, se hizo en la sala, lleno de la elocuencia de las palabras de Ricardo, que resonaban en los oídos de todos. Las palabras de Ricardo no fueron una burla vengativa, ni un ataque furioso cargado de odio. Fueron, en cambio, una declaración de principios inquebrantables, una demostración de una fuerza tranquila, de una madurez emocional y empresarial que Esteban nunca poseyó ni comprendió. La propuesta de Ricardo, más que una ayuda económica, era una lección magistral de humildad, una oportunidad disfrazada y una confrontación directa y desarmante con su propia arrogancia y sus juicios superficiales de antaño. Le ofrecía una salida, sí, una mano tendida de manera profesional, pero bajo sus propias reglas y condiciones, demostrando quién era ahora el que ostentaba el verdadero poder. No el poder de la ostentación efímera y vacía, sino el poder del trabajo bien hecho, de la visión a largo plazo,
de la ética y de la integridad inquebrantable. Don Luis se acercó lentamente a Ricardo y puso una mano cariñosa y llena de orgullo en su hombro, apretándolo. «Bien dicho, hijo». «Qué bien dicho», susurró conmovido, sus ojos brillando con lágrimas de emoción y satisfacción. Doña Carmen asintió con la cabeza, una sonrisa de aprobación en sus labios, reflejando su propio contento. Esteban, humillado hasta la médula y sin palabras para replicar, bajó la mirada, incapaz de sostener la de Ricardo, que lo observaba con calma. Ya no había rastro de su antigua arrogancia, de su desprecio. El pobre diablo de su boda no solo había prosperado más allá de toda expectativa, no solo había construido un imperio discreto, sino que se había convertido en el pilar silencioso y respetado de la familia, la persona a la que ahora él, el exitoso empresario que había menospreciado a todos y se jactaba de sus riquezas, tenía que recurrir con una súplica humilde y desesperada. Su silencio, su impotencia, su mirada perdida, fue la prueba más contundente e irrefutable de que Ricardo había ganado, no con la venganza mezquina, sino con el triunfo resonante de la persistencia, la dignidad y la inteligencia. Fue la última vez que Esteban lo llamó pobre diablo. Ricardo y Elena tuvieron dos hijos maravillosos, un niño llamado Patricio y una niña, Renata, que llenaron de alegría su hogar y crecieron en un ambiente de amor y valores sólidos. Envío Express siguió creciendo a pasos agigantados, consolidándose como una de las empresas de logística digital más importantes y respetadas de México, con ambiciosos planes de expansión internacional hacia América Latina y otros mercados emergentes. Ricardo siempre mantuvo los pies en la tierra, recordando sus humildes orígenes en Oblatos, su barrio natal, y dedicó gran parte de su tiempo a enseñar a sus hijos el valor del esfuerzo, la educación, la empatía y la humildad. Esteban, por su parte, nunca se recuperó del todo de sus malas decisiones financieras. De vez en cuando, con un tono más humilde y respetuoso, despojado de toda arrogancia, le pedía a Ricardo consejos sobre negocios o sobre cómo manejar alguna situación financiera complicada. Y Ricardo, siempre pragmático, objetivo y sin rencor, lo orientaba con sabiduría y profesionalismo. La lección estaba aprendida y el pobre diablo de Oblatos había callado al arrogante de Providencia, no con gritos ni reproches, sino con la elocuencia irrefutable de una vida construida con trabajo honesto, visión y honor, dejando que el tiempo y los resultados hablaran por sí solos. El tiempo, al final, había puesto a cada quien en su justo y merecido lugar, demostrando que la verdadera riqueza va más allá del dinero.